Bueno, todo suyo, muchachos y muchachas, éxitos, vamos. Gracias. Confírmeme si se ve. Ahí estoy haciendo la presentación. Sí, sí, Dale, sí. sí, 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 se ve. Bárbaro. Bueno, hola a todos. Nosotros somos el grupo 6 y vamos a hablar sobre la instalación domiciliaria de gas natural. Bueno, para este trabajo práctico decidimos hacer primero una descripción breve del proyecto, después hablar sobre las normas y reglamentos para el dimensionamiento de toda la instalación, hablar sobre el dimensionamiento de la instalación principalmente, y después sobre los materiales y accesorios. Bien, el proyecto es un edificio de planta baja y 11 pisos, cuenta con 69 unidades funcionales con 6 tipologías diferentes, y para el sistema de calefacción y agua caliente, digamos, no tiene un sistema centralizado, sino que son soluciones individuales en cada unidad funcional. La prestadora de servicios suministra gas a media presión, que está comprendido entre 0,5 y 2 kilos sobre metro al cuadrado. Bien, para las normas y reglamentos nos basamos principalmente en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, que era donde estaba emplazado nuestro proyecto. Para el dimensionamiento, según la ANAC 200, que son disposiciones y normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas, y la instalación debe estar aprobada por Enargas de acuerdo a las normas para cada tipo de artefactos. Los materiales accesorios según las normas IRAM. Bueno, para el dimensionamiento de la instalación es importante destacar dos tipos. Está la instalación externa, que es propiedad de la empresa distribuidora y está compuesta por la cañería maestra, que podemos ver ahí en la imagen, debajo de la calzada, y el empalme. Y también tenemos la instalación interna, que es propiedad del usuario y está comprendida desde 0,2 metros por fuera de la línea municipal hasta los artefactos. Nosotros en el trabajo práctico vamos a dimensionar la instalación interna, que es, digamos, está compuesta por la prolongación domiciliaria, la sala de medidores, la cañería interna y la ventilación, que comprende, digamos, las aberturas para la alimentación de aire para la combustión y la evacuación de los productos de combustión. Bueno, esta prolongación domiciliaria la prolongación domiciliaria se extiende desde 0,2 metros por fuera de la línea municipal hasta la sala de medidores, y está comprendida por la conexión al servicio, que es lo que vemos en la imagen de abajo con el recuadro número 1. Después está la planta reguladora, que lo que hace es, como nosotros tenemos suministros a media presión, lo que hace es bajar la presión antes del ingreso al edificio, y la prolongación hasta los medidores, que es la cañería de baja presión. Bueno, en lo que respecta a la conexión al servicio, vamos a contar con la siguiente tabla, que está elaborada a través de la información que se extrae del Enargas, principalmente la norma NAC 200, donde se puede ver en esa tabla, que se ve un poco cortada, que en función de la cantidad de medidores, en función de la cantidad de medidores que se tienen, se obtiene un determinado diámetro. Acá en este caso tenemos 69 unidades funcionales, con lo cual implica 69 medidores, y si vemos en la tabla vamos a necesitar un diámetro de conexión de 51 milímetros. La conexión tiene que ser perpendicular a la línea municipal, y se puede ver a modo ilustrativo, hay acá en esta imagen se ve lo que es la conexión al servicio, que no es representativa igual de la instalación domiciliaria de este caso. Siguiente. Siguiente. ¿Se escucha? Sí, justo estaba diciendo Sí, que sí. estaba lento. Está bien, no pasa nada. Bueno, en lo que respecta a la dimensión de la planta reguladora, el dimensionamiento principal de la planta reguladora está dado por el gas total, el caudal total a suministrar. ¿Cómo se obtiene ese caudal? Bueno, ese caudal se va a obtener en función del tipo y de la cantidad de artefactos de cada unidad funcional. Acá hay una tabla donde se ven las capacidades de los distintos tipos de artefactos: cocina, calefón, termotanque, etcétera, que van a ser necesarios para lo que es la dimensión, que en la próxima diapositiva la explico más detalladamente. Bueno, el caudal, como dije recién, va a ser calculado como la capacidad de cada uno de los artefactos sobre el poder calorífico.
En este caso estábamos hablando de gas natural, así que vamos a estar hablando de un poder calorífico de 9.000 calorías por metro cúbico. Y para que se entienda mejor cómo es que vamos a hacer el cálculo, voy a ejemplificar lo que es el departamento A, tanto de planta baja como de planta tipo, para que se pueda ver cómo es su cálculo. En el caso de la planta baja tenemos una cocina que tiene 7.700 calorías por hora, un termotanque con 8.400 calorías por hora, estufa. Lo que se hace es se suma la capacidad de cada uno de los artefactos y se va a dividir por el poder calorífico del gas y tenemos 2,57 metros cúbicos hora. En planta tipo se tienen otros artefactos, lo mismo, se suma, se divide el poder calorífico y se obtiene lo que es 4,3 metros cúbicos hora, multiplicado por la cantidad de pisos que se tienen, nos da el total del gas que hay que suministrarle al departamento A, y lo mismo hay que hacer con el departamento B, C, D, E y F. El total de todo eso es el caudal total que tenemos que suministrar, que es 212 metros cúbicos hora, que está ahí. Y como solución se proponen dos reguladores, uno de 150 metros cúbicos hora, y no hace falta colocar otro de 150, con uno de 100 metros cúbicos hora alcanza, pero dado que estamos trabajando con más de 5 unidades funcionales, vamos a necesitar uno más de reserva, que tiene que ser correspondiente con el de capacidad máxima, es decir, de 150 metros cúbicos hora. Es decir, en total vamos a tener 3 medidores. Acá hay a modo de ejemplo lo que es para este caso, esta instalación, la planta reguladora con los 3 reguladores, y en esta imagen se ve aparte bueno, el material, diámetro y accesorios de lo que es la planta reguladora. Por último, del dimensionamiento de la prolongación domiciliaria, tenemos que dimensionar lo que es el diámetro de la prolongación hacia los medidores. En este caso, el dimensionamiento se puede realizar de dos formas distintas, utilizando las tablas aportadas por Energas o utilizando la fórmula de Poole. Esta que está acá es la fórmula de Poole, donde bueno, D representa el diámetro, Q el caudal total a suministrar, delta es la densidad del gas, L es la longitud del tramo, y la presión A es la presión de entrada y la presión PB es la presión de salida. En ambos casos, las variables dimensionantes son el caudal, la densidad, la longitud del tramo, bueno, y la diferencia de presión también. En caso de que vayamos a utilizar la fórmula de Poole, las tablas del Energas recomiendan una caída de presión de como mínimo 10 milímetros de columna de agua. De todas formas, en lo que respecta a esta instalación, se realiza con las tablas aportadas por el Energas, donde se puede ver en la tabla que en función de la cantidad de medidores y la longitud de la prolongación en metros, se obtiene la dimensión de la cañería. La cantidad de medidores indirectamente está relacionada con el gas total a suministrar, y así es, la tabla esta hace referencia al tipo de gas. En este caso estamos hablando de gas natural, con lo cual si yo hubiese utilizado gas licuado, por ejemplo, los valores de esta tabla obviamente se ven todos modificados. Para entrar en esta tabla, vamos a entrar con los 69 medidores que tenemos y una longitud hasta el barral más lejano, que son 35 metros, y se obtiene un diámetro de 76 milímetros. Para el cálculo para este cálculo no se tuvieron en cuenta lo que son las pérdidas o lo que es la longitud equivalente, que es otra forma de calcularlo. Bueno, previamente a entrar estrictamente a lo que es el dimensionamiento de la sala de medidores, vamos a nombrar y recordar cuáles son los elementos que la componen. Bueno, en primera medida está el medidor, que es el artefacto destinado a medir el volumen consumido por cada artefacto de la instalación. Estos medidores, bueno, acá podemos ver una lista de los que hay, tanto de uso doméstico como industrial, y los lugares donde pueden ubicarse. Un consumo normal o medio de los medidores es de 10 metros cúbicos por hora. En nuestro caso van a estar instalados en baterías, que van a estar ubicados en salas exclusivas para medidores, que van a ser
bueno, lo vamos a ver a continuación, en lo siguiente. Bueno, acá se puede ver, tenemos en la imagen de la izquierda una vista en planta de lo que es la sala de medidores, y en la derecha un corte, el cual es simétrico, por lo que tenemos medidores a ambos lados de la sala. Bueno, acá podemos identificar la imagen de la derecha, donde por debajo llega la prolongación domiciliaria, se extiende un caño en vertical, que es la montante, y de la montante salen 4 caños en horizontal, que son los barrales. A los barrales van a estar conectados los medidores con sus respectivos pilares de entrada y de salida. Bueno, esta sala va a tener que tener andar anterior, que digo una cosita más. La diapositiva, ahí. Esta sala va a tener que cumplir con diferentes reglamentaciones, como por ejemplo, estar revocada, estar aislada eléctricamente y térmicamente, en caso de que esté comunicada directamente con salas donde haya motores o haya algún uso eléctrico, va a tener que anteponerse una sala de al menos 1 metro cuadrado, con su respectiva ventilación y con puertas que abran hacia afuera para poder facilitar el escape en caso de incendio. Bueno, las puertas van a tener que ser algún material incombustible, y van a tener que estar instaladas en zonas de acceso común del edificio. Bueno, además de adecuada iluminación, tener la ventilación que ya lo dijimos. Bueno, además de esto van a tener que cumplirse distancias reglamentarias, tanto de la sala, para que puedan operar los trabajadores, como de los elementos. Por ejemplo, los barrales van a tener que estar a una determinada distancia mínima de la pared, tanto así como las montantes o los pilares de las montantes también. Otra reglamentación que me olvidé de mencionar es que se pueden colocar como máximo 4 barrales en fila, que es como está dispuesto la imagen, por lo que, bueno, al tener nosotros 8 barrales en total, 4 y 4 a cada lado de la sala, vamos a tener 9 medidores por barral, para poder llegar a los 69 medidores, cumpliendo uno por cada una funcional. Siguiente. Bueno, y lo que es ya entrando en el dimensionamiento de los elementos, el dimensionamiento es muy sencillo. La montante se va a dimensionar con un diámetro menor al de la cañería de la prolongación domiciliaria. Los barrales se van a dimensionar con la misma tabla de la que habló Santiago, con la que se dimensionó la prolongación. Ahora en la siguiente vamos a ver un ejemplo numérico, pero básicamente va a depender del número de medidores que abastezca dicho barral y de la distancia, desde la prolongación hasta el barral y dentro del barral hasta el medidor más alejado. Lo que vamos a hacer para dimensionar va a ser dimensionar todos los barrales con el mismo diámetro, por lo que vamos a buscar aquel que esté más exigido, entre comillas, o sea, el más alejado. Y por último, los pilares, que van a ser tanto de la entrada como de la salida del mismo diámetro, y ese diámetro va a ser el mismo que el de la cañería de ingreso a cada unidad funcional, a cada vivienda. Bueno, acá vemos la tabla. Los datos de entrada van a ser el número de medidores. Recordemos que eran 9 medidores por barral, y la distancia, de la prolongación al medidor más del medidor de la prolongación al barral más del barral al medidor más alejado de 37 metros, lo que resulta de un diámetro por barral de 51 milímetros. Bueno, para el dimensionamiento de la cañería interna, lo que vamos a necesitar es determinar o calcular 2 parámetros, ¿no? Que sería el caudal y la longitud. En función de estos 2 valores, vamos a poder ingresar una tabla, que es la que está justamente abajo, que, bueno, como se puede observar explícitamente, cada tabla va a depender del tipo de gas, o sea, de su densidad, que en este caso tenemos gas natural, de la caída de presión, que en este caso es 10 milímetros de columna de agua,
y, si bien no está explícito, de factor de simultaneidad. Que esto es lo que nos está diciendo, al ser 1, que están todos los, que dimensionar con esta tabla contempla que todos los aparatos, todos los artefactos de consumo pueden trabajar al mismo tiempo, ¿no? Bueno, antes de pasar a un ejemplo numérico, no está de más nombrar los distintos métodos. Particularmente, en este trabajo práctico se utilizó solamente el método A, el primer método sería, que solamente es sin longitud equivalente, pero también está con longitud equivalente, que lo que tiene en cuenta son los distintos accesorios, el codo, T, flujo a través, las distintas válvulas, etc. Y el método de Dr. Poole, que bueno, es lo que estuvo comentando Santiago antes. Bueno, para esta exposición elegimos solamente un departamento como ejemplo, que es el departamento C de planta baja, pero no está de más recalcar que lo que vamos a ver ahora se debe hacer para todos los departamentos y para todos los pisos. En esta tabla que se puede observar tenemos 4 parámetros: la longitud, el consumo, el caudal y el diámetro. Para determinar el consumo se tiene que tener en cuenta todos los aparatos que va a alimentar el tramo en cuestión. Por ejemplo, el tramo 7, que podemos ver en el plano, que va a alimentar a las 2 estufas que están a la derecha. Así que el consumo del tramo 7 va a ser 3.000 más 2.000, 5.000 kilocalorías por hora. No tiene más ciencia que eso, por suerte. Para la longitud, para determinar la longitud, es muy importante siempre recordar que se debe medir desde el medidor hasta el aparato de consumo más lejano. ¿Qué quiero decir con esto? La longitud del tramo 1, 7, 9, que está en verde, va a estar medida, nada, desde el medidor hasta la estufa que consume 3.000. Si se ve en la tabla, se puede observar que nada, está marcado en verde, que es la misma longitud para el tramo 1, 7 y 9. Luego, que esto también lo estuvimos viendo en filminas anteriores, para determinar el caudal de cada tramo, se debe conocer el consumo y el poder calorífico, que el poder calorífico es dato, depende del tipo de gas, que en nuestro caso el gas natural sería 9.000 kilocalorías por metros cúbicos. Y con eso vamos calculando los caudales de los distintos tramos. Acá tenemos un ejemplo de aplicación de la tabla, que, bueno, como vimos antes, es en función de la densidad, de la pérdida de calidad de carga, de presión, etc. Y es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es, para calcular el diámetro de cada tramo, entramos con la longitud, que como la determinamos antes, que es la primera columna de la izquierda, buscamos el caudal que ya calculamos en función del consumo y del poder calorífico, y una vez que encontramos ese caudal, buscamos, vemos a qué columna pertenece, y en esa columna podemos determinar el diámetro, que es la fila de arriba, que está en pulgadas y en milímetros, ¿no? Y con eso vamos determinando los distintos diámetros de los distintos tramos, en función del caudal que va a transportar. Eso sería todo con el método sin longitud equivalente. Ahora queríamos hablar un poquito, súper conciso, de cómo es con longitud equivalente, para ver que en este caso particular, en este proyecto, es indistinto usar uno o el otro. O sea, con longitud equivalente, simplemente lo que hay que hacer es sumarle a la longitud que calculamos antes, todos los accesorios a rojo que vamos a tener, que puede ser el codo, el T de flujo a través, como hablamos antes. Siguiente, por favor. Una vez determinados las distintas longitudes equivalentes, simplemente se las sumamos a la longitud anterior calculada, y recién ahí tenemos la longitud total para volver a hacer lo que hicimos antes. Un detalle que me olvidé decir, para calcular la longitud equivalente, como podíamos ver antes, y acá también en la tablita de abajo, depende del diámetro, pero esto puede ser un poco controversial. O sea, no tenemos el diámetro, queremos la longitud para calcular el diámetro. Lo que se hace es, primero calcular el diámetro sin longitud equivalente. Con eso tenemos un diámetro inicial, calculamos la longitud equivalente y volvemos a hacer todo el mismo proceso que hicimos antes. Lo hicimos para llegar a una conclusión, y notamos que simplemente la longitud pasa de 12,9 metros a 14,5 metros. Si vamos a la tabla, que no vamos a ir ahora, pero pues se puede notar que el diámetro es exactamente el mismo. Entonces, en este tipo de ejercicio, donde no hay muchos accesorios, muchos aparatos como los codos y demás, es indistinto usar uno del otro. Es mucho más práctico usar sin longitud equivalente.
Bueno, la parte de la ventilación es el área de diseño que se ocupa de evacuar todos los gases de combustión que se generan. Bueno, según el aparato, hay tipos de ventilación, pero bueno, a grandes rasgos, ahí están los no conectados a conductos y los conectados a conductos. Los no conectados a conductos, el ejemplo básico, también lo veremos, es una cocina. El fuego está al aire libre y bueno, no se conecta a conducto. Después de los conectados a conducto, se puede hacer con conducto individual o conducto colectivo. En el caso de este trabajo práctico, el conducto individual, que también es el ejemplo obvio básico, es una estufa de tiro balanceado. Y en este caso, con el conducto colectivo se verán los calefones. Siguiente, por favor. Bueno, como ya dije, el ejemplo de artefacto no conectado a conducto es la cocina del departamento, se verá la de la. Lo que hay que mencionar, lo importante es el ingreso y egreso de gases. El ingreso tiene que estar a 30 centímetros del piso, de abajo, y el egreso como mínimo 1,80 m. Y la sección mínima de las aperturas es de 100 centímetros cuadrados, que ahora en la diapositiva siguiente se ve bien de dónde sale, de la tabla de NAC, justamente. La 7.5.1 es para las rejillas de ingreso, y la 7.5.2 es la de egreso. En este caso, como se dan las condiciones, son 100 centímetros cuadrados en ambos casos. Bueno, acá a la izquierda se ve un corte del plano de trabajo práctico, y se ve muy bien, además del calefón, que es estufa, que no viene al caso, la rejilla de aire viciado arriba, la rejilla de aire exterior debajo, y a la derecha se ven dos figuras de la NAC 200, que digamos que vienen al caso. En el caso de este ejercicio, lo ideal se ve la situación ideal en este caso, que son las entradas de ingreso y egreso en paredes opuestas, porque permite una mejor ventilación. En este trabajo práctico no se puede dar, están ambas en la misma pared, pero bueno, no es la muerte de nadie, se puede. En el otro nada más es el caso ideal. Bueno, sistemas conectados a conductos individuales. La estufa de tiro balanceado en el departamento A, como ya dije. Aparato de cámara estanca, en este caso, así que toman del aire exterior y lo vuelven a traer de vuelta al ambiente, no al ambiente exterior, o sea, no toman gases de adentro de la unidad funcional. Bueno, de vuelta, las instrucciones de colocación claramente dependen de la estufa que se quiera colocar, y lo importante es que tiene que estar conectado cerca de una pared exterior para que se pueda sacar la ventilación, y esa pared exterior no debe ser una medianera, porque en caso de que, bueno, el edificio de lado construyan, vamos a tener un problema de una obstrucción, y bueno. Y otra clase importante para nombrar es el sombrerete, que bueno, si no está, no se aprueba, así que debe estar. Bueno, acá se ve a la izquierda un esquema teórico de la estufa de tiro balanceado. Se ve que no interactúan, esto es el exterior, esto es el interior, no interactúan con gases del interior, por eso es seguro ponerlo en ambientes que pueden estar cerrados. Y a la derecha se ve en el ejemplo del trabajo práctico. Lo importante, las dos cosas importantes a mencionar son que la tubería, la cañería de ventilación debe estar lo más recta e inobstruida posible. Si puede tener una curva la tendrá, pero lo ideal es que no tenga. Y la otra, que es más importante todavía, que la ventilación tiene que estar como mínimo a 50 centímetros de cualquier otra ventilación o apertura. ¿Por qué? Tiene bastante sentido. Si vamos a evacuar todos los gases nocivos, después si entran de nuevo por la ventana que tiene al lado, no tuvo ningún sentido la operación. Y siguiente. Bien. En cuanto a los sistemas conectados a conductos colectivos, vemos en este caso el ejemplo del departamento A, donde contamos con un calefón que está conectado a un conducto colectivo de ventilación. Este calefón es un aparato de cámara abierta con tiraje, es decir, que toma el aire del ambiente para poder realizar la combustión, pero evacúa los gases generados al exterior mediante este conducto. El conducto principal de ventilación remata a los 4 vientos en la azotea del edificio. Se debe tener en consideración que este método es solamente apto para artefactos que poseen válvula de seguridad, y se limita a 8 pisos como máximo.
En nuestro caso, el proyecto tiene 11 pisos, entonces tuvimos que realizar una instalación independiente para poder ventilar los tirajes de los pisos 9º a 11º. Siguiente. Bien. En cuanto al dimensionamiento del conducto, la normativa establece en tablas cuál es la carga térmica máxima admitida por centímetro cuadrado. En nuestro caso, tenemos un calentador de agua, es decir, un calefón, y la carga térmica máxima admitida según la normativa es de 640 kilocalorías por hora por centímetro cuadrado. En nuestro caso, el rendimiento de un calefón individual es de 21.000 kilocalorías por hora. Entonces, considerando que tenemos 8 calefones por los 8 niveles con los que contamos, multiplicándolo y dividiéndolo por esta carga térmica máxima, obtenemos como resultado que la sección del conducto necesaria es de 263 centímetros cuadrados. Pero como vamos a ver en la diapositiva siguiente, el reglamento establece una sección mínima según el consumo del elemento que estemos conectando. En nuestro caso, tenemos que para el calefón vamos a tener que la sección mínima es de 400 centímetros cuadrados para el conducto principal y de 200 centímetros cuadrados para el conducto secundario. Entonces, esta es la sección que vamos a considerar para dimensionar los conductos. Siguiente. Bien. En este caso vamos a ver cómo es el sistema de conexión. Vemos en imagen de la izquierda cómo se conecta el calefón mediante un manguito al conducto secundario. Este conducto secundario no se puede conectar de forma instantánea al conducto principal, sino que se lo debe llevar al nivel siguiente para realizar la conexión. Esto se realiza para evitar el retroceso de los gases y asegurarnos la correcta ventilación. En la imagen de la derecha vemos cómo en el inicio de este conducto, en este caso vemos el ejemplo del conducto primario que va del 1º al 8º, vemos cómo se debe disponer una rejilla de ingreso de aire exterior. En este caso, el área mínima es de 100 centímetros cuadrados. Esto nos garantiza la correcta ventilación de todos los gases generados en la combustión de los elementos. También se puede observar la conexión de los conductos secundarios y cómo debemos llevarlos al nivel siguiente para poder realizar la conexión con el conducto primario. Siguiente. Bien. Al llegar a la azotea, debemos realizar la ventilación de estos artefactos, y eso lo vamos a realizar a través de lo que es el sombrerete múltiple de ventilación. En este caso es del tipo aspirador estático. Lo que nos permite realizar el sombrerete es realizar la correcta ventilación, protegiendo de la acción del viento y evitando el retroceso de los gases. Podemos ver a la izquierda el conducto principal, que es de donde conectamos los artefactos del 1º al 8º piso. Luego vemos la solución que tuvimos que plantear para el resto de los pisos, porque como dijimos recién, estamos limitados a conectar solamente 8 pisos. Por lo tanto, este conducto va a conectar del 9º al 11º piso. También vemos al lado de el conducto secundario, correspondiente al último piso, que en este caso la normativa permite que se remate a los 4 vientos también, porque la distancia entre el artefacto conectado y el sombrerete es menor a 5 metros. La base del sombrerete debe estar ubicada a mínimo 1,80 m del nivel de la azotea para poder garantizar una correcta ventilación. Siguiente. Bien, tenemos otros casos como ejemplos, por ejemplo el departamento B, en el cual la evacuación de los productos de combustión se realizó mediante conductos individuales, como vemos en la imagen. Estos conductos son llevados hasta la azotea, donde ventilan mediante un sombrerete múltiple de tipo aspirador estático. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, que es el del departamento F, en donde el termotanque, se realiza la conexión del termotanque a un conducto individual y se utiliza un sombrerete sencillo. Este sombrerete debe respetar unas distancias mínimas, como por ejemplo, se debe respetar 30 centímetros respecto de la base del sombrerete, respecto a cualquier superficie horizontal que atraviese, y debe estar como mínimo 50 centímetros de cualquier tipo de ventilación
o abertura que haya en la azotea. Siguiente. Bien. En cuanto a los materiales, tenemos las cañerías y los accesorios, que son de hierro negro con protección de resinas epóxicas. El espesor de esta protección depende del tipo de exposición del conducto, es decir, si el conducto va a ir enterrado o si el conducto va a ir empotrado. Para las uniones utilizamos pasta sellante, protegida con una envoltura simple de laminado plástico. Esta pasta sellante posee la característica de que posee un fraguado muy rápido, entonces se debe tener el cuidado de realizar una preparación en pequeñas proporciones y de aplicarla lo más rápido posible. Para los tapones de toma de sifones de artefactos y cañerías internas, se utilizó cinta de teflón o pasta no fraguante aprobada por el Enargas. Y en cuanto a la batería de medidores, para los montantes y colectores de hierro negro, sin protección, se utilizaron tomas soldadas. Para los que poseían protección, se utilizaron tomas roscadas. Y para los montantes y barrales sin protección, se deben aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc, ya que estos conductos no van a empotrar en la mampostería, por lo cual están expuestos a la corrosión. Bueno, hasta acá llegó la presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Hay mucho ruido. Hay ruido, ¿no?